De inicio no, pero siempre me suelo olvidar. A ver. Entonces les decía, esto de convertir, no es tanto el parseInt, sino el parseInt puede decir x, y, z, int o lo que sea. Lo que debemos de entender es la funcionalidad, porque este parseInt, entre comillas, cómo se escribe y cómo se declara es propio de JavaScript. Por ejemplo, ustedes están trabajando con Java, entonces no va a haber exactamente algo que diga parseInt, sino va a haber algo relacionado a un método muy parecido a eso. Es como, por ejemplo, el método, la clase math, ¿verdad? ¿Recuerdan? ¿Y cómo sacamos la raíz cuadrada con mat? SQRT, ¿sí? Y entre paréntesis ponía de lo que yo quería sacar raíz cuadrada, ¿verdad? Esto es JavaScript. Ahora, pueda que otro lenguaje de programación utilice otra librería o JavaScript mismo utilice otra librería y sea la librería mat2, por inventarme nada más. Y a lo mejor ya no es el método SQRT, sino el método es raíz. Se me ocurre, no me estoy inventando ahorita. Pero el funcionamiento sigue siendo el mismo. Lo mismo sucede con el parseInt. El parseInt es propio de JavaScript, pero pueda que en C++ y en algún otro lenguaje no sea parseInt, sea convertir entero, por decir no. Algo parecido a esto. ¿Sí se entiende? Entonces, más allá de aprenderme el parseInt como tal, debo aprenderme que este método me sirve para convertir. Y van a ver sus equivalentes en los diferentes lenguajes de programación. Ya. Ahora bien, respondiendo o complementando la respuesta, les decía, yo tengo, por ejemplo, tomando el ejemplo del área del triángulo, ¿verdad? Yo necesito una base, necesito altura, nada más. Vamos a sacar el área del triángulo. Entonces, nosotros sabemos que para sacar el área es igual a base por altura sobre 2, ¿verdad? Ahora, si yo hago esto y pongo igual from, y aquí, por ejemplo, solo para abreviar, para no estar escribiendo Y a la altura y todo eso, ¿no? Y ahí, chicos, miren. Si yo dejo esto de aquí así, cuando tengo multiplicación, probablemente no pase nada y van a decir, de por gusto estoy convirtiendo. Sí, al fin y al cabo sí me está multiplicando. Vamos a ver eso. Console.log área. Ya, entonces vamos a ejecutar esto. Déjenme que esto apunte al for. ¿Dónde está? Acá. Ya. Déjenme compartirles toda la pantalla. Ya, ahí están viendo el navegador, ¿verdad? Sí. Sí. A ver, y aquí me da un error de endpoint, dice. Ya. Por ejemplo, quiero que observen algo. Miren, chicos, bien que se me escribió mal. Y observen lo siguiente. Si ven que solo por ponerle una coma aquí ya me dio error. JavaScript suele ser muy flexible en algunos casos, ¿no? Entonces, pero en este caso, viendo que ya no pudo interpretar este código como tal, ni siquiera ya no me muestra nada, no me deja ejecutar. Eso sucede bastante con otros tipos de lenguaje de programación como C++, Java, que si es que detectan, por ejemplo, si aquí faltara el punto y coma en otro lenguaje como C++, ya no deja ejecutar el programa. En cambio, JavaScript, sí. Pero eso es por el lenguaje de programación, solo para que le tengan cuidado. Entonces ahora miren, voy a ingresar la base. Voy a hacerse, bueno, 10 y 5. Entonces sería base por altura sobre 2, ¿verdad? 10 por 5, 50. Y dividido por 2, 25. Y van a decir, pero sí me está dividiendo bien. Y me está multiplicando bien. Sí, el problema sucede cuando tengo, por ejemplo, sumas. Y lo correcto no sería yo manejar esta base y esta altura en texto.
aunque JavaScript me lo permita, pero no es aconsejable. O sea, si voy a trabajar con cálculos, esos datos deberían ser numéricos. Que JavaScript es súper flexible y me dice, ah, chévere, no pasa nada, es una cosa. Pero cómo yo debo trabajar es muy diferente. Entonces, en este caso, ¿qué me hubiera tocado hacer? Base es igual a parse int y posible no parse int, sino parse float. Base y lo mismo para la altura. ¿Solo para qué? Es como para corroborar y para certificar que realmente estos datos son numéricos. ¿Sí? Ahora les voy a poner el ejemplo. No voy a sumar, ya no vamos a calcular el área. Vamos a calcular el perímetro. Y obviamente la tenemos que declarar. Ya, y el perímetro sabemos que es base más altura y nos falta la hipotenusa. La hipotenusa también vamos a ingresar solo por fines prácticos para no estar calculando. Alguien tal vez alza la mano. Dígame, señor Steve. Mije, disculpe, no se me está presentando lo que está haciendo en el Visual Studio. Ah, ya. Entonces déjeme compartirles todo esto. Ya, ahí sí. Ya, esto es la hipotenusa. Ya tengo esto, ya tengo esto, ya. Quiero que observen lo siguiente. No voy a convertir, voy a comentar por ahora esto, ¿sí? Voy a dejar tal cual viene de la caja de texto que presentamos. Entonces tengo el área es igual a base por altura sobre 2 y el perímetro es igual a la base más la altura más la hipotenusa, ¿verdad? Y voy a imprimir el área y el perímetro como tal. Ahora veamos qué es lo que sucede. Ejecuto, me dice ingresa la base, vamos a poner 4, ingresa la altura 6, ingresa la hipotenusa 10. Y observen, miren cuánto me dio el perímetro. Me dio 4610. ¿Por qué? Porque los números que yo ingresé como tal no eran de tipo numérico, sino que eran de tipo texto. Y en JavaScript, cuando utilizo el más, en realidad lo que hago al detectar que es texto, me concatena, o sea, me une. Y recuerden que la base yo cuánto ingresé, 4, más 6, más 10. Como resultado no me dio la suma matemática, sino me concatenó, porque estos números de aquí en realidad eran texto. Pues lo que hizo fue unir el 4 con el 6, daría la cadena 46. Y de ahí concatenó con el 10, me arroja esto, el 4610, que es lo que ustedes están viendo aquí. ¿Sí? Entonces ahora sí, cuando estoy sumando, obligatoriamente debo convertir, pero ya debería volverse como en buenas prácticas, convertir a números lo que yo, cuando yo trabaje con cálculos como tal. ¿Sí? Ahora bien, vamos a hacer la conversión. La base, la altura y la hipotenusa. Ahora veamos qué es lo que pasa. Entonces la base otra vez 4, altura 6 y la hipotenusa 10. Entonces ahora sí, miren, 12 y el perímetro 20. ¿Por qué? Porque 6 más 4, 10 y más 10 es 20. ¿Sí está claro? Entonces, ya concluyendo con la respuesta, voy a utilizar parse in, parse float cuando yo necesite trabajar con números. ¿Sí está claro? Porque esos métodos me sirven para convertir a números, tanto enteros como flotantes. ¿Por qué puse parse float y no parse int? Porque a lo mejor, o la tendencia es que una base puede tener decimales. Por ejemplo, miren, tengo 4.5, 2.5, no sé, y 10 se me ocurre. Entonces, para yo poder trabajar con decimales. Porque si hubiera convertido a entero, solo me iba a tomar la parte entera como tal. Sí recuerdan lo de ayer, ¿verdad? Si yo ponía 4.5, si convertía entero, en realidad es como estar escribiendo solo el 4.
Entonces ya igual, ya depende. ¿Qué utilizo? ¿Parse float o parse int? Ya depende. Si es que yo necesito trabajar con decimales, parse float. Y si necesito trabajar con enteros, parse int. ¿Sí? ¿Preguntas, dudas hasta ahí? Ya. Vamos a revisar un ejercicio, porque como ustedes no dicen nada. Entonces, parse float es para decimales. Exacto, ajá. Cuando yo quiero convertir ese texto a decimales, pero ojo, eh, ¿qué pasa si yo pongo, miren, ¿dónde estaba? Acá. ¿Qué pasa si yo pongo hola, por ejemplo? Les pongo 4. No es que el hola me va a convertir a número, o sea, debe tener el formato de número. Entonces, cuando me sale nan, significa que un dato no tiene su valor o hubo un error al asignarle ese valor. Entonces, por eso, miren, me sale nan. Porque el primer dato, que es la base, yo le puse hola, una letra. Entonces, eso no puede convertir entero, o a flotante, o a decimal. Sí, aunque no me dé error como tal, pero sí tiene un error el valor de una variable, por eso me da nan. Sí, este error nan o este valor nan se asigna cuando hay algún error en algún valor de alguna variable. Ya, a ver qué va a ser. Ahí vamos a ver los... Inge, o sea que siempre que haya como que una división, una suma y vaya a entrar por consola, siempre hay que poner el parseInt o el parsefloat. no por consola, sino por teclado. Y O sea, siempre especialmente, hay que ponerle el parseInt siempre que vayamos a ingresar un número. exacto, o sea, lo aconsejable es, y como ustedes vieron, en la multiplicación no hay lío, en la división tampoco. El problema mayormente se presenta cuando estoy sumando, pero por estándar, por buenas prácticas, debería convertir todo a número para estar seguro. Porque pueda que ustedes realicen una funcionalidad que se necesite que sea un número, no necesariamente que esté multiplicando o dividiendo, sino haciendo alguna otra operación con el valor de esa variable. Entonces, lo más aconsejable es que eso vaya en formato numérico o en tipo de dato numérico. A ver, ¿dónde estaba? Esto me parece que era. Ojo, chicos, envíenme solo el archivito, porque así me dificultan a mí poner el este. Y otra cosa, para los trabajos también pónganme el nombre del grupo. Así como les decía para las pruebas, cuando sean especialmente programas, pónganle en el nombre del grupo, ¿sí? Solo grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4 y grupo 5 que son ustedes. ¿Sí? Porfa. Bueno, esta vez ya no importa. Veamos este ejercicio. Eh, ya, parseInt kilómetros, está bien. Prom, ingrese. Ya, aquí hay un pequeño error. Si están viendo el visual, ¿verdad? Déjenme verlos. Sí, sí se ve. Sí se ve. Ya, aquí hay un pequeño error. ¿Cuál es ese pequeño error? Que me están volviendo a declarar la variable. ¿Sí lo ven? Entonces, acá chévere, declaro distancia kilómetros. Acá ya no tengo que volver a declarar la variable. De hecho, yo no puedo tener dos variables declaradas con el mismo nombre. Entonces, para sobreescribir es así, o sea, no debo volver a declarar. Solo se declara una única vez una variable. ¿Sí? Entonces ahí sí digo, esta variable mismo voy a sobreescribirla y voy a convertirla a entero. Lo mismo acá. Sería esta y esta. Porque ya están declaradas acá. ¿Sí? Por ejemplo, miren, aquí en precio publicado y precio pagado no hubiera utilizado parseInt, sino parsefloat, por ejemplo. Hubiera sido lo más adecuado, pero no importa. ¿Sí? Eso creo que no hubo mayor problema. O sea, donde tal vez les decía que no debo ingresar todos los valores, donde pudieron haberse equivocado es de esto, miren, que ya me ha pasado. Y aquí me ponen ingrese el impuesto, por ejemplo, o el valor del impuesto. ¿Eso por qué estaría mal o por qué estaría bien? ¿Quién me dice?
Hacer lo que acabo de hacer ahorita. Al valor impuesto ponerle el PRON de ingresa el valor del impuesto. ¿Por qué está mal? Porque eso es lo que se va a calcular. Perfecto. Entonces, miren, esas cosas pequeñitas no se las aprende de memoria. O sea, yo no les puedo decir, verán, siempre el valor impuesto no deben poner el PRON. ¿Sí? Entonces, esa es la parte lógica que ustedes van adquiriendo. Entonces, ya cuando ya pueden identificar eso, ya estamos viendo que estamos aprendiendo programación como tal, porque eso es lo más difícil de la programación, darle la parte lógica a mi programa como tal. Entonces, ¿por qué no tengo que ponerle esto? Es por la naturaleza de este ejercicio, porque pueda que en otro ejercicio yo sí necesite darle el valor al impuesto y necesite ingresarlo, porque así me pide el ejercicio. Por eso les digo, aquí no hay cómo aprenderse de memoria. No pueden decir, es que en el ejercicio anterior al valor del impuesto yo no le ingresé por teclado. No, depende de cómo se esté planteando el ejercicio. ¿Sí está claro? Preguntas, dudas. Sobre esta parte, porque ahora sí vamos a ver lo que les mandé a consultar el día de ayer. No hay más preguntas, más dudas sobre esto. ¿No? Bueno. No. Ya, ahora sí, cuéntenme. ¿Qué vieron del video? ¿Qué investigaron? ¿Qué entendieron de esos? En español se llaman bucles y en inglés se llaman loops. A ver, señor Alexander. Ya, básicamente que habían ciclos. Esos permiten ejecutar las mismas líneas de un código. Había la proposición while, Ya. A ver, ya alguien más. que Hasta ahí nomás, si no, después no me deja que hablar el resto. A ver, señor Ariel, cuéntame, ¿qué entendió de estos bucles, ciclos, loops, como le haya visto? Prácticamente es lo que nos permite ejecutar las mismas líneas de código de una Ya, forma consecutiva. Tenemos dos proporciones, que es el while y el for. ya, chévere. A ver, una última persona por ahora. ¿Qué entendió? ¿Para qué sirven? A ver, señor Santiago. Lo que yo entendí es que el while y el for, o sea, se usan para repeticiones de código. En el while es para un número indefinido de repeticiones, o como digamos, sería un bucle infinito. En cambio, en el for le podíamos dar hasta cuántas veces queremos que se repite el código. Ya, sí, por ahí está. Y solo una cosita, o sea, los while no es que son bucles infinitos, ¿no? Tenderían a eso, pero no. Pero vamos a ver, por ahora me interesa es que entendamos la parte general de estos bucles. ¿Para qué me sirven? Porque una vez que entendí eso, ya nos vamos a la estructura de qué es lo que va, qué va dentro de los paréntesis, etcétera, etcétera. Primero debemos de entender lo siguiente. Vamos a hacer un ejercicio facilito, chicos. Voy a poner console.log. Voy a escribir el 1, ¿verdad? Ahora voy a hacer console.log y voy a escribir hasta el 5. Entonces, esto hubiera nacido de un programa que yo les decía, realicen un programa que me muestre los números del 1 al 5, ¿verdad? Entonces, hasta ahora con los conocimientos que tenemos, hubiéramos hecho tal vez esto. ¿Sí? Porque si yo ejecuto, ¿dónde se me fue? Déjenme un segundo. Ya. Si yo ejecuto esto, observen, me está imprimiendo los números del 1 al 5, ¿verdad? Ya, ahora, si yo les dijera, quiero un programa que me imprima los números del 1 al 100, ¿qué tendrían que hacer? El Ya, while. ya me dijeran, chévere, yo puedo hacer esto, y ahí, digamos que pude llegar al 100. Ya de tanto escribir consoles, llegué al 100. Obviamente aquí deben haber más, ¿no? Sí.
Y va a decir, sí, sí, imprimió hasta el 100, chévere. Ahora le digo, escribamos hasta el 1.000.000. Ya no se vuelve tan fácil, ¿verdad? Entonces, de esta forma, o esta es una de las formas de entender para qué me sirven los bucles. Para yo poder repetir cierto código y no escribir tantas líneas. Porque vamos a ver que utilizando el for o el while, yo puedo hacer esto mismo con 3, 4 líneas de código. Y visualmente yo voy a ver un montón de números. ¿Sí? Ahora sí, vamos a ver la estructura básica primero del for. Es un bucle de repetición igual que el while. ¿Cómo se estructura el for? Con la palabra reservada for, abro y cierro paréntesis, abro y cierro llaves. Miren que les estoy explicando paso a paso porque ya vimos que en la prueba se me olvidan de poner el for, en vez de paréntesis me ponen corchetes, no. ¿Cuál es la estructura? La palabra reservada for, abro, cierro llaves y después de las llaves, perdón, paréntesis, después de los paréntesis, abro y cierro llaves, ¿verdad? Ahora, dentro de estos paréntesis, tengo tres estructuras, ¿sí? Que ustedes han de haber visto. A ver, ¿quién me dice cuál es la primera? O 3 elementos, por así decirlo. ¿Cuál es el primero? ¿O cuál es uno? A La ver si- primera era la variable. la variable. Pero tenía un nombre eso. O tiene un Let nombre. variable, let Condición. variable, algo así. A ver, espérenme que se... no, eso... Tienen nombres específicos. O sea, no que están haciendo, sino, como les decía, tienen 3 partes, por así decirlo. El for tiene 3 partes que van dentro del paréntesis. ¿Cuál es esta primera parte? Que tiene que ver con la variable, lo que me están mencionando, pero eso tiene un nombre. El LED. Sí, eso es para declarar, ya vamos a ver. Pero eso tiene un nombre. Así como en el if, ¿qué va dentro de los paréntesis del if? Valor inicial. Eso, por ahí, ¿quién dijo? Yo. Ya. Aquí la primera parte del for es valor inicial. ¿Verdad? La segunda parte está separada por un punto y coma. ¿Cuál va a ser? ¿Cómo se llama esta segunda parte? Que de hecho ya lo utilizamos en el if. Condición. Una condición. ¿Cuál es esta? Y la tercera parte, ¿cuál será? ¿O cómo se El llama? contador. Bueno, podría ser un contador, pero más que contador, tiene otro nombrecito. ¿Cuál será? ¿O cómo se llamará? A ver, ¿quién no habló? A ver, señorita Morales. ¿Cuál será esta tercera parte o este tercer elemento? No está la señorita Morales. A ver, señorita Leslie. Tampoco está. A ver, señorita Simba. Es el que define la serie. Pero ¿cómo se llama? Tiene un nombre. No, ese no sé cómo se llama. Ya. A esto se le conoce como el incremento. ¿Sí? Pues miren, dentro del for van 3 partes, o el for tiene 3 partes como tal. Un valor inicial, una condición y un incremento, ¿verdad? Ahora sí, este valor inicial, ¿cómo lo establezco? ¿Cómo lo defino? Ya por ahí me decían, Con let. utilizando let, que si recuerdan al inicio cuando les estaba enseñando a declarar variables, les decía, habían 2 formas, ¿verdad? Con var y let. Var por lo general se utiliza cuando la variable la voy a utilizar en todo el programa. Y let cuando solamente la voy a utilizar en cierta parte o en ciertos bloques de mi código. Por eso es que el estándar dentro de un for, o van a encontrar muchos ejemplos con let, porque esta variable se supone que solo la voy a utilizar dentro del for o para el for.
Por eso es que se pone let. Pero tranquilamente la pudiera declarar como var, no hay problema. Pero para mantener el estándar, y ya mismo vamos a utilizar bastante esta otra forma de declarar variables que es con let, vamos a utilizar el let. Ya. Pongo el nombre de la variable, que puede ser cualquier nombre, pero por estándar y conversión y como se encuentra en libros, utiliza la letra I. Pero yo puedo poner cualquier cosa, puedo poner inicio si quisiera. Sí, número, lo que yo quiera, es un nombre de una variable, porque de hecho estoy declarando una variable aquí. ¿Sí está claro? Entonces, por convención y por estándar, ¿cómo se va a llamar esta variable? ¿Cómo le vamos a poner por ahora? I. Ya, pero no es que siempre debe ir I. Puede ir cualquier nombre que acepte el lenguaje de programación como variable. Ya, y como decía valor de inicio, siempre debo inicializar. Entonces digo, let I es igual a ¿cuánto? Entonces vamos a comenzar en 1 por ahora. Entonces siempre debo inicializar. Igual aquí me suelen preguntar, ¿y siempre inicializo en 1? No. ¿Siempre inicializo en 0? No. Puedo inicializar en -5, en 10, en 100, en 5, en lo que yo quiera. Ya depende de la lógica que esté aplicando. Pero por lo general el for se lo suele inicializar en 0 o en 1. Ya vamos a ver más adelante por qué. Pero lo que quiero que entendamos es esto. Que yo la I aquí puedo ponerle cualquier valor. Numérico, ojo. ¿Sí? Entonces, por fines prácticos, para ir aprendiendo, vamos a inicializar en 1. Y ahora sí, recuerdan que les dije que las condiciones íbamos a utilizar en algunas partes. Entonces, aquí la condición vamos a utilizar en el for. Y ahora sí, ¿quién se acuerda cómo estaba construida una condición? ¿Qué tenía una condición? A ver, ¿quién me dice? Variables. ¿Cuál era la estructura de una condición? Yo les di. ¿Cómo se estructuraba generalmente una condición? ¿O cómo podría estructurarse una condición? La variable o igual, mayor, igual, algo así era. Algo así. Verán que ya pasamos del if. Se supone que en el if hicimos algunas condiciones. Era expresión, operador de comparación, expresión. Una expresión, ¿qué podía ser? Ahí sí lo que me estaban diciendo. ¿Qué podía ser una expresión? Variable. Una variable. Una variable. ¿Qué más Variable. podía ser? Un valor fijo, un número, una letra, ¿verdad? En este caso, por estándar y por cómo se maneja el for, esta expresión por lo general o casi siempre va a ser esta variable que estoy inicializando acá. Y. Pero al fin y al cabo esto es una condición. Yo podía poner lo que quiera con tal que cumpla la condición. Pero como estamos dentro de un for, la lógica me dice que aquí debo poner la variable i. ¿Y el operador de comparación cuál era? El igual, menor que, mayor que. Ya, entonces, igual por estándar vamos a poner un menor hasta ahí. Y la otra expresión, igual, podría ser una variable, un valor fijo, un número, una letra, pero como estamos hablando de for y de repeticiones, no es factible y no es dable que yo ponga aquí texto. Puedo poner, técnicamente es posible, no me va a dar ningún error, pero no es factible hacer eso, ya vamos a ver más adelante por qué. Entonces aquí vamos a aprender que aquí voy a poner un número. ¿Sí? ¿Está claro, chicos? Entonces, ¿por qué les explico esto? Porque créanme, a mí me enseñaban de forma mecánica, decían, a ver, el for se construye, aquí va la i, aquí va el menor y aquí va el 5, punto. Pero después decía, ¿y ahora podré poner esto otro? No. En cambio, si aprendemos como que en forma general el uso básico, es muy diferente. Por eso les decía, entendamos bien cómo se constituyen o cómo se conforman las condiciones, porque eso vamos a aplicar en muchísimos otros lados. Entonces, miren, al yo saber que aquí puede ir una condición, yo ya sé que aquí puedo poner cualquier cosa que obviamente cumpla con una condición, ¿verdad? Ya. Y el incremento va de la siguiente forma. Utilizo igualmente la misma variable y aquí vamos a aprender algo interesante. Yo puedo incrementarle la variable poniendo es igual a la misma variable más 1. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que esta i o esta variable va a incrementarse de 1 en 1. Si yo quiero incrementar de 2 en 2, ¿cómo hago? Pongo el 2. Si quiero incrementar de 3 en 3, pongo el 3. Ya, hay una forma abreviada que se utiliza bastantísimo, porque así casi no van a encontrar,
a menos que sea un número diferente. Entonces, esto de i es igual a i más 1 lo vamos a reemplazar con i más más. I más más, ¿a qué es igual? O sea, i más más es como que yo estuviera poniendo ¿qué? Pues equivalente a i es igual a i más 1. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, i va a ser igual a lo que tiene i más 1. O esto también significa exactamente lo mismo. ¿Cuál es la desventaja de esto? Que esto solamente me sirve cuando quiero incrementar de 1 en 1. ¿Qué pasa si quiero incrementar de 2 en 2? Entonces ahí sí obligatoriamente debo poner el 2. Hay una forma más compacta de hacer esto, que les aconsejo que la aprendan. Así, chicos. Bueno, y aquí también falta el puntico. Ya. Estas tres formas hacen exactamente lo mismo. Y observen, no está mal que el más esté antes del igual. Así debe ir. El más debe estar siempre antes del igual para que funcione. ¿Esto a qué equivale? A lo que tengo acá arriba. ¿Sí le ven? En los tres casos que estoy diciendo, que cada vez que yo ocupes ahí, se va a ir incrementando de 1 en 1. ¿Cuál es la desventaja de esta forma respecto a estas otras dos formas? Que si quiero incrementar de 2 en 2, no es posible, no hay un atajo de esta forma. Si quiero incrementar de 2 en 2, tengo que hacer así y tengo que hacer así. ¿Sí está claro? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Que la operación va antes del igual y ya no tengo que repetirla y ya está como que de forma implícita. Sí, pero en estos casos, estos dos hacen exactamente lo mismo. Si aquí le pusiéramos 1, estos tres hacen exactamente lo mismo. Sí. Ya, les vamos a dejar por aquí cerquita para no perderlos. Ya, entonces miren, ya tengo mi inicio, tengo la condición y tengo el incremento. Hasta ahí, preguntas, dudas. No, ¿Sí? ¿No? No. no todo claro. No. Ya. Entonces, ahora vamos a regresar al ejercicio que les decía. Vamos a escribir el mismo o vamos a obtener este mismo resultado de 1, 2, 3, 4, 5, pero utilizando el for. Entonces, observemos. Voy a poner un console.log y aquí voy a imprimir. ¿Pero qué creen que podría imprimir? Voy a imprimir la i y vamos a ver por qué. Y aquí sí pondránme muchísima atención, chicos. Dejen de hacer lo que están haciendo porque aquí es donde más se suelen confundir, se suelen equivocar y se suelen perder. ¿Cómo es el funcionamiento del for? Yo puedo tener más líneas acá arriba, ¿no? Entonces tendré 100, 200, 300, las líneas que sea. Una vez que llega un for, primerito viene aquí, al primer elemento, a la primera parte, a la inicialización, y me dice que i es igual a 1. Entonces, miren, yo digo que la i vale 1. ¿Va? Después que inicializo, la primera vez que ingreso, va a preguntar a la condición y pregunta, ¿esa i es menor que 5? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. O sea, en otras palabras, ¿qué está preguntando? ¿1 es menor que 5? Verdadero. Ojo, solo la primera vez. Como es la primera vez, solo realiza estas dos acciones. Ojo, repito, la primera vez. Solo realiza estas dos acciones. Inicializa, compara y si es verdadero, entra al for. ¿Qué va a ejecutar? Todo lo que tenga yo de la llave de apertura hasta la llave de cierre. Todo eso va a ejecutarlo. Si tengo 1000 líneas de código, las ejecuta esas 1000 líneas de código. En este caso que tengo solo un console. Y me dice que por pantalla me va a imprimir el valor de i. ¿Cuánto vale i? 1. 1. Entonces me está imprimiendo 1, ¿verdad? Ahora, como ya no hay más líneas de código, la siguiente es la llave de cierre del for. ¿A dónde va? No sigue ejecutando el programa, sino regresa al for. Y vuelve a realizar casi el mismo proceso, solo que ahora ya no va a inicializar. Ya nos olvidamos de esto. Solo esto lo hace la primera vez que ingresa. La segunda vez y de ahí en adelante va directo al incremento. Y decíamos que el i más, ¿qué significa?
Y más que va, uno. que va a incrementar el valor de i más 1. Entonces, ¿cuánto vale i? ¿O cuánto vale i hasta antes de entrar ahí? 1. Más 1, 2, ¿verdad? Después que incrementa, ojo, esto es a partir de la segunda vez. Después que incrementa, otra vez evalúa la condición, ¿verdad? Y pregunta, ¿i es menor que 5? En otras palabras, 2 es menor que 5, ¿verdadero o falso? Verdad. Como es verdadero, entra al for. Viene la primera línea y dice que estoy imprimiendo el valor de i. ¿Cuánto vale i? 2. Dos. La siguiente vez, ya ejecuta lo que tenga que ejecutar. Como solo tengo una línea, solo ejecuta eso. Llega hasta el cierre del for y regresa acá. ¿A dónde se va? ¿A la inicialización o al incremento? Ya estoy la tercera vez. Incremento. El Al incremento. al incremento. A la inicialización, ¿cuándo entra nomás? A la primera vez. Solo la primera vez. Ya, ojo, verán, miren, que creo que les estoy hablando lo más despacio que puedo y más sencillo. A esta parte, al inicio, solo entra o solo evalúa la primera vez. A partir de la segunda vez, en cambio, viene acá. ¿Sí? En cualquiera de los dos casos, siempre tengo que ir a la condición. Entonces, ¿ahora cuánto vale i? 2. ¿Ves? Porque valía 2, ojo. Ahora sí, vuelvo a preguntar. ¿3 es menor que 5, verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Entra al for, ojo, no digo que, ojo, aquí es donde se suelen confundir. No digo que me imprime, si me escuchan lo que digo, entra al for. ¿Por qué digo que entra al for? Porque en el for pueden haber 100, 200 líneas de código, no sé lo que haga el programa. Entonces, por eso siempre digo, entra al for y ahora sí hace lo que tenga que hacer, que en este caso está imprimiendo. Entonces, entra al for e imprime. ¿Cuánto va a imprimir? Lo 3. que vale i. Lo que vale y en ese caso 3. Ahora, vamos, ya imprimió, ya hizo lo que tenía que hacer, ya llega a la llave de cierre del for. Una vez que llega, automáticamente regresa acá, automáticamente. No me importa lo que sea, una vez que llegó acá, regresa acá. Y ahora sí, ¿cuánto vale i? 4. 4. Ojo, no se olviden siempre de evaluar. 4 es menor que 5. Verdadero. Como es verdadero, entra al for. Una vez que entra al for, hace lo que tenga que hacer, que dice que imprime y 4. Ahora sí vamos a ver. Ya me imprimió eso. Otra vez, estoy ubicado en el cierre del for. Regresa acá. ¿Y qué va a hacer con i? ¿Cuánto vale i? 5. 5. 5. Y pregunta, ¿5 es menor que 5? No. 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 Ya. ¿Me imprimirá algo? No. ¿No? No. No. Ojo, como ya no se cumplió la condición, obviamente ya no entra al for y sigue su ejecución normal. Ejecuta las líneas que yo tenga acá abajo. ¿Sí? Ya, vamos a ver si entendimos. Observen, solo voy a cambiar esto. Si vieron lo que cambié, el inicio de 1 por 5, ¿verdad? La pregunta es, ¿qué imprime ese programa? Solo A ver. 5. A ver, por ahí me dicen solo 5. Alcen la mano porque si no me hablan toditos y me van a dejar medio sordo. A ver, señor Miño, ¿qué imprime ese programa? Tal cual está ahorita. Imprime solo el 5 porque solo tiene el número 5. Ya, por ahí dice, imprime solo el 5. A ver, señor Justin Zambrano, ¿qué me imprime ese programa? ¿O qué hace ese programa? ¿O qué no hace? No va a imprimir nada porque está comparando si 5 es menor que 5 y como no es menor, no va a imprimir nada. Se va a quedar ahí porque el programa no va a seguir una secuencia. Porque como cambió a 5, no va a imprimir nada ahorita. Ya está bien, solo nos faltó complementar algo, señor Justin. O usar, no es que no imprime, no entra al for. Observen, vamos otra vez. Estoy ejecutando mi programa, llega la línea que del for, ¿y a dónde me iba primerito? Aquí, ¿verdad? Y digo, i es igual a 5. Voy a hacer más acá abajo. Pero esto ya se queda ahí. Ahí. Entonces digo, i es igual a 5, ¿verdad? De ahí, ¿a dónde me iba? Después que ya inicialicé, ¿a dónde voy? A la A la condición. La condición.
a la condición, ¿verdad? Y pregunta, ¿5 es menor que 5? No. Falso. No. ¿Cumplió la condición? No. Como no cumple la condición, no entra al for. O sea, no es que no imprime, sino que simplemente no entra al for. Y si no entra al for, por ende, ¿qué va a pasar? No va a imprimir nada. Por eso es que no imprime. No significa que porque no cumple la condición no imprime. Eso es parte de. Porque, ojo, aquí yo puedo tener más líneas de código, no se olviden. Aquí puedo tener 100, 200, 300 líneas de código. ¿Sí? Entonces, simplemente si no cumple la condición, no entra al for. Como no entró al for, ¿qué me imprimió? ¿Qué hizo el programa? Nada. Y observen, miren. Vamos a ejecutar. Miren, no me imprime absolutamente nada. Si yo le dejo con el 1, ahí sí, 1, 2, 3, 4. Ojo, hasta el 4, porque aquí también suelen confundirse. Dicen, pero si está hasta el 5. Miren la prueba que hicimos. Solo me imprimió hasta el 4. Y esto no hay que aprenderse de memoria, chicos. Por eso les estoy explicando cómo funciona el for. Porque ahí ustedes pueden evaluar y pueden ver hasta dónde imprime. ¿Qué tengo que hacer si quiero que me imprima hasta el 5? Le pongo el igual. Hasta el 6. Ya, pero ojo, igual no hay que aprenderse de memoria esto. Vuelvo a evaluar y digo, y es igual a 1, 1 es menor o igual a 5, sí, imprime, 2, 3, 4. ¿Qué pasa cuando i vale 5? Ya llegamos al caso donde i valía 5, ¿verdad? Ya imprimió todo esto. Entonces, i ahora vale 5 y pregunta, ¿5 es menor o igual a 5? Verdadero. Verdadero. Como cumplió la condición, entró al for. Y una vez que entra, me dice que me va a imprimir el valor de i. ¿Y cuánto vale i? 5. ¿Hasta ahí terminará el programa? Sí. Sí. Verán que ya imprimió el 5, después de esta línea, ¿dónde se dirige? Acá, ¿verdad? Ajá. ¿Y qué pasaba cuando yo llegaba hasta esta línea, hasta el cierre de la llave, una vez que entró al for? Iba vuelta. Vuelve para hacer la comparación. Exacto. Verán que esas cosas pequeñitas en programas deciden muchísimo y ahí es donde surgen los errores. Una vez que entró al for y llegó hasta la llave de cierre, regresa al incremento. Entonces, ahora, ¿cuánto vale i? 6. 6. Y vuelve de ahí del incremento, ¿a dónde se iba? La condición. ¿Y qué va a preguntar? Si 6 es menor o igual a 5. ¿Verdadero o falso? Falso. Es falso. Como no cumplió la condición, ahora sí, ya nos anotó esta llave. Ahora no entra al for, no ejecuta nada y ahora sí, ahí muere el programa. O por lo menos hasta ahí se ejecutó el for. ¿Sí está claro? Hasta ahí. Sí. Ya. Esto obviamente lo vamos a aprender con práctica, así que no se preocupen. Por ahora, quiero que entendamos cómo funciona, porque eso sí es algo mecánico. Y créanme que hasta ahora compañeros suyos de tercero o cuarto no saben cómo funciona bien un for. ¿Es por qué? Porque aprenden de forma mecánica y no el funcionamiento como es del for. ¿Sí? Entonces, por eso, si tienen dudas, algo pregunten, chicos, porque dentro del for vamos a utilizar diferentes cosas. Podemos utilizar un if, podemos utilizar el switch, un montón de cosas. Porque no se olviden, cuando abro y cierro llaves, aquí van bloques de código. ¿Sí? Entonces, aquí podré poner un if. Sí, ¿verdad? ¿Podría hacer eso? Obviamente con su respectiva condición, sí. Ya, a ver, vamos. Voy a hacer otro ejercicio. Dígame, señor Zambrano. Aquí en el for, digamos, si es que no se pone la condición, va a seguir intentando así infinitas veces, ¿cierto? No puedo no poner la condición. Si usted ¿O me es dice, obligatorio poner la condición en el for? es obligatorio. El for, por eso les decía, consta de 3 partes. Inicio, condición e incremento. Ni más ni menos. Ya. Esa era mi pequeña consulta. Ya, ahora observen, no quiero que incremente de 1 en 1. Quiero que incremente de 2 en 2. Y como les decía, vamos a aprender esta notación, que es la que me interesa que aprendamos. Pregunta, ¿qué hace ese programa? ¿Qué me imprime? ¿Qué no me imprime? A ver, piénsenlo en un ratito y me dicen. De hecho, quiero que más bien hagan esta prueba de aquí. Hagamos esto y me escriben al chat rapidito.
Sí, quiero que por el chat me compartan esto. De esto, miren, ojo con lo que acabé de hacer. Y es igual a 1, y es menor o igual a 5, y igual a i más 2, o sea, está incrementándose de 2 en 2. Entonces, quiero que hagan esta pequeña pruebita. A ver, les veo. Y cierto, chicos, hasta que, bueno, ya que estoy haciendo, antes que me olvide, la siguiente semana ustedes ya tienen prueba, o mejor dicho, examen de su primer parcial, ¿sí? Eh, ¿Cómo va, cómo les voy a tomar el examen de este primer parcial? Así que pónganme en atención. Dejamos de hacer un ratito eso, porque si no, después no me da tiempo y pueda que me olvide al final de la clase. Así que párenme bola 2 minutos. El examen parcial van a ser teórico y práctico. La parte práctica la vamos a realizar en los grupos que estábamos. O sea, va a ser algo parecido a como les tomé la prueba anterior, ¿no? A nivel de ejercicios. Entonces les mando los ejercicios, inclusive les doy hasta mucho más tiempo, casi un día, de hecho es un día, para que puedan resolver entre el grupo que están, puedan estudiar, ayudarse, comprender los ejercicios, porque la nota de los ejercicios no es la resolución como tal, sino que yo les voy a evaluar individualmente a cada uno sobre esos ejercicios. ¿Sí? Entonces, ¿a qué me refiero? Ya realizan la parte teórica, ¿verdad? Eso sí es para todos y es en un tiempo estimado. Pero la parte de ejercicios, como les digo, pueda que les mande a realizar el lunes. Entonces, el lunes ustedes tiempo para hacer. Bueno, eso ya nos organizamos el día. Tienen todo el día para hacer y también para entender. Porque como les digo, no les voy a evaluar que me entreguen el ejercicio y que haya salido, no. Lo que les voy a evaluar es al siguiente día, individualmente a cada uno, con su cámara y micrófono, ahí sí de ley debe entender, y si no tienen, tendrán que ir a un cyber, pero para ese día específicamente, chicos, sí deben tener su cámara y su micrófono encendido. Caso contrario, no van a poder rendir la prueba y en ese apartado tendrán 0, ¿sí? Entonces, repito,
Y por eso les estoy hablando con anticipación, para que le puedan pedir al primo, al vecino, lo que sea. Y esa partecita yo no me demoro más de unos 10 a 15 minutos por cada uno. Entonces van a tener que, si es que no tienen, pedir prestado cámara y micrófono a alguien para ese día. ¿Sí? Que como les digo, no nos debemos de demorar más de 10, 15 minutos por estudiante. Entonces, la parte de los ejercicios va a ser así. No les voy a evaluar lo que me presenten, sino les voy a evaluar lo que me expongan, me demuestren cada una. Entonces, yo les hago preguntas, no sé, les cambio el ejercicio, les digo qué pasa si les modifico acá, así como les estoy haciendo ahorita aquí. ¿Sí vieron? Por ejemplo, una pregunta tranquilamente pudiera ser esta, mire. Le digo, a ver, le digo, ¿qué me imprime ese programa? Les pregunto. Así, preguntas puntuales. Entonces, ahí ustedes, ¿qué me hubieran dicho? Ya, bueno, voy a poner el 6 para que sea. Una respuesta, porque ojo, las respuestas también deben ser concisas, precisas, no necesito que hablen de más, porque conmigo a veces cuando hablan de más les va peor, porque a veces en el primer párrafo que me escriben o me dicen, ya está la respuesta, y a veces dicen cosas o ponen cosas que dañan la respuesta. Entonces, preferible, preciso y conciso, no tantas palabras. Entonces, una pregunta tranquilamente pudiera ser esto. Le digo, a ver, ¿qué pasa si yo le modifico este a 6? Entonces, ¿cuál sería una respuesta? La que dio el señor Zambrano, creo que era, no recuerdo bien. No entra al for, por tanto no imprime nada, por ejemplo. Punto. ¿Sí se entiende? O también le digo, a ver, explíqueme qué está haciendo esta parte del código. Por poner, por ejemplo, esta parte del código hace esto, hace esto, hace esto, hace esto. ¿Sí? Entonces son preguntas súper rápidas, más o menos son entre 4 o 5 preguntas y las respuestas, como les digo, súper rápidas. Que obviamente por eso es que les doy el día anterior para que puedan resolver, puedan entender y se puedan compartir. Cosa que al día siguiente van a estar ustedes listitos para poder explicarme el código como tal. ¿Sí? Entonces, repito, chicos, ya les confirmo el día, déjenme organizarme y más bien, no sé ustedes qué posibilidad tienen para yo enviarles el día domingo los ejercicios. La parte práctica de los ejercicios, ¿no? Para que puedan reunirse, desarrollarles y el día lunes les voy tomando la lección. ¿Tendrían problemas para el domingo que se reúnan todos? O sea, ahí ya depende cómo se distribuyen el tiempo. Entonces, el domingo es se reúnen, hacen en los grupos que están designados, resuelven los ejercicios, se ayudan a entender esos ejercicios para el lunes estar listos y poder dar la prueba. ¿Tienen alguna dificultad alguien para reunirse? Ah, híjole, pero este domingo son votaciones, ¿verdad? Inge, una consulta. Sí. Este domingo son votaciones y creo que algunos, no sé, bueno, de mi parte yo estoy como ojo seco en un partido político. Y Ya, sí, tengo sí. que estar desde las 6 de la mañana hasta hasta la que se acaban las votaciones. Ya, entonces va a ser el día lunes, sí, porque si no, no nos da el tiempo. Entonces va a ser el día lunes, chicos. El día lunes, ahí sí, como se distribuyan el tiempo, pero van a tener desde en la mañana hasta la noche para poder entregar. ¿Sí? Y el día martes les evaluaría como tal. ¿Sí está claro? Sí. Sí, ya. Inge, Ya. ¿Alguna pregunta o duda respecto al examen que, como les digo, que les voy a tomar? ¿No? Los ejercicios que nos va a preguntar van a ser todos, ¿no? O sea, aleatorio de todos los que nos mandó el grupo. No solo Claro, uno. o sea, claro, va a ser, o sea, digamos, como les digo, todavía estoy planificando, les estoy haciendo los ejercicios con todo esto que estamos viendo. Posiblemente van a ser 5 ejercicios, porque ustedes están en grupos de 5. Entonces van a ser 5 ejercicios, los 5 ejercicios los resuelven entre el grupo que están, se estudian, se aprenden, entienden más que todo, porque no les, créanme, no les va a servir de nada que se aprendan de memoria, porque no es que les voy a volver a tomar el ejercicio como tal, les voy a hacer preguntas como esto, o sea, del código. Como ya les digo, a ver, les digo, ¿qué pasa si borro esto? O sea, me estoy inventando ahorita, ¿no? Usted me dice, no pasa nada, 0. ¿Cuál será una respuesta
más o menos adecuada, no se puede quitar el incremento porque sin el incremento el for no funciona, ya que esto ayuda, etcétera, etcétera. Sí, cosas sencillas, prácticas. O de su código, como les digo, a ver, ¿qué está haciendo este for? No para qué funciona el for, ojo. Una cosa es preguntarles para qué funciona el for y otra cosa es preguntarles qué está haciendo este for con el código. Entonces, si yo les preguntara qué está haciendo este for, ¿qué me respondería? Bueno, sería ahí y ahí. ¿Quién me dice qué está haciendo ese for a nivel del programa? Secuencia. No. O sea, es que el for ya es una secuencia, pero ¿qué está haciendo? Se está incrementando hasta igual o menor que 5. Ya, eso es decirme el funcionamiento del for, pero ¿qué está haciendo? Ejecutar un código. Ya, pero ¿qué está haciendo ese código? Está incrementando uno cada vez que llegue al primero. Ya, sí está bien esa partecita, pero no les pregunto cómo está funcionando aquí el for, sino qué hace ese for en general, o sea, a nivel lógico. A ver, observen. Está sumando ¿Qué hace? uno. Me está imprimiendo los números del 1 al 5. Punto. Eso es relativo a lo que les digo, ¿qué hace ese for? Otra cosa, o la pregunta para que me respondan lo que me estaban respondiendo, ¿cómo está funcionando ese for? Entonces, ahí sí es válido lo que ustedes me decían, está incrementando 1 a 5, pero si les pregunto, ¿qué hace ese for a nivel lógico? Siempre cuando yo les haga las preguntas y les digo, no a nivel de código, sino a nivel lógico, es sus reglas de negocio. Por ejemplo, si yo hago esto y le imprimo, no sé, hola, ¿qué me dice? ¿Qué está haciendo ese for a nivel lógico? O a nivel de la interfaz de usuario, no sé cómo le entiendan mejor. ¿Qué creen que esté haciendo ahí? Imprimiendo hola. Solo eso, solo imprimiendo un hola. Imprimiendo un Sí. este. Observe. Bueno, lamentablemente aquí no me deja, pero vamos a ponerle así. Y más. ¿Qué está haciendo ese for? Imprimiendo 5 veces hola. Eso tienen que responder. Sí. Entonces, cuando yo les suelo preguntar a nivel lógico es de eso, o sea, ya que a nivel lógico, ¿para qué me sirve eso? Porque ya, chévere, aunque me imprima 5 veces hola, pero a lo mejor ustedes esa lógica la están utilizando para algo. Entonces, ahí yo entiendo que entendieron el ejercicio. Sí. Y así del código, de cualquiera de los 5. De hecho, suelo preguntar de cada ejercicio alguna cosita. Sí, por eso es que deben entender y aprender todos los ejercicios y por eso es que les doy todo el día para que puedan resolver, porque en resolver a lo mejor se demoren, no sé, 2, 3 horas, se me ocurre. Y tienen el resto del tiempo para poder compartir, estudiar, ayudarse, etcétera, etcétera. ¿Sí está claro? Sí, y yo Sí. sé que algunos me van a decir, es que yo tengo que trabajar, yo tengo que hacer esto, sí, pero ojo, esto no lo estoy pidiendo todos los días, hay que hacerse un esfuerzo, y de hecho yo les dejo inclusive hasta el otro día para que puedan entregar, puedan revisar lo que sea. Porque lo que me interesa, como les digo, no es que resuelvan el ejercicio, porque no les voy a calificar que el ejercicio funcione o no, ojo. Lo que les voy a calificar en la parte del ejercicio es la explicación del ejercicio. ¿Sí está claro? Sí. Ya. Entonces, preguntas, dudas sobre el examen que van a resolver el día lunes y el día martes la prueba. Y ahora me queda pendiente, bueno, la prueba escrita no va a ser muy complicada, que de hecho no sé si les tome prueba escrita, ya vamos en el transcurso de la semana, pero eso igual va a ser en clases, así que no se preocupe. A ver, veamos, a ver, el señor que me escribió, el señor Miño me dice, y... No, abajo está completo, sino que ahí se me mandó mal. Ay, a ver, veamos, señor Real, dice ahí, input 1, 3, 5, bueno, de hecho, pero déjenme poner cómo estaba el ejercicio, estaba así, ¿verdad? Sí, así estaba. Y a ver, déjenme ver primero, 1, ya, 1, viene 3, ya, viene 5, ya.
Ya, bien. Sí. Ya, aquí está nomás mal, señor. Sí, ahí luego ya me di cuenta que le puse el 6. Ujú. Sí, esto, 135, 135. Aquí está mal, señor Maximiliano, porque sería 1 y el valor de i cambia 3 y le falta 35. Sí, 1 igual. Este igual está mal, señor Cervantes. De aquí 7. Ya vamos a ver por qué. Pero sí, bueno. Sí, le sumé mal. Ya, este sí está mal, señor Chicaizas. Esto no va. Ya vamos a ver por qué. Hasta aquí nomás llega. Y ojo, y eso está bien. O sea, que se equivoquen en esto, créanme, es lo más normal del mundo. Está bien. Sí. Ya, aquí igual me falta. Este es un error común, señorita Simba, que suele haber. Es el más común que existe al momento de hacer una prueba de escritorio con el for. Olvidarme del último incremento. Créame, hasta a mí me pasaba y por eso le digo, que me pongan hasta aquí, esperaba la respuesta casi de todos, ¿no? Porque es por lo general hasta donde se entiende. Ya, sí, creo que estamos bien. Ahora sí veamos. Observen, chicos. Vamos a hacer otra vez la prueba de escritorio. Bueno, dejémosle esto aquí. Borramos esto y borramos esto, ¿verdad? Comienzo. Llego al for y ¿cuánto vale? 1. Entonces pongo 1. De ahí de la inicialización, entro al for de una vez, la primera vez. ¿Quién me dice? ¿O a dónde iba? A la condición. En la condición. A la condición. Entonces, y pregunta, ¿1 es menor o igual a 5? Verdadero. Verdadero. Solo me interesa eso, que sea verdadero. Si es verdadero, entró al for y ejecuta. Entonces dice que me imprime el valor de i. ¿Cuánto vale i? 1. Chévere. Como entró al for, ya llego hasta la finalización de la etiqueta y ¿a dónde regresaba? Al incremento. Al incremento. Aquí es donde suelen equivocarse y se regresan acá al inicio. No, esto nos olvidamos. De la segunda vez en adelante nos olvidamos. Voy al incremento. Y me dice que i es igual a ¿qué? A i más 2. ¿Cuánto vale i ahora? 3. Si dice que i es igual a i más 2. ¿Cuánto valía i? 1 más 2. Ahora vale 3. Y de ahí del incremento, entro al for. Sí, porque es No. verdadero. Ya, pero yo pregunté, ¿después del incremento entro al for? No. ¿A dónde debo ir? Exacto. A la condición. Voy a la condición y pregunto, ¿3 es menor o igual a 5? Verdadero. Verdadero. Como es verdadero, ojo, escucharánme lo que digo. Como es verdadero, entro al for. No digo imprimo. ¿Qué estoy diciendo? Entro al for. Una vez que entro, ahora sí, hago lo que diga dentro del for, que en este caso estoy imprimiendo. Entonces, ahora sí, ¿qué me imprime el valor de i? ¿Cuánto vale i? 3 hasta ahí, ¿verdad? Ya. La siguiente. Como ya hice todo lo que tenía el for, voy hasta el final, que es la llave de cierre, y regreso ¿a dónde? Al incremento. Al incremento. Y ahora dice que i es igual a i más 2. ¿Cuánto valía i en la interacción anterior? La iteración anterior. 3. Más 2. 5. Ahora, ¿cuánto vale i? 5, ¿verdad? ¿De ahí a dónde voy? A la A la condición. condición. ¿Y qué pregunto? Sí. 5 es menor o igual a 5. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Como cumplió, entro al for y ¿qué me dice aquí? Que imprima. Imprima el valor de i. ¿Cuánto vale i? 5. 5. 5. ¿Hasta ahí se terminará? No. No. No se olviden, cada vez que entro al for, siempre va a regresar. Cada vez que entre al for. Entonces, como entré al for, llego hasta el final de acá y regreso acá. Y ahora me dice que i es igual a i más 2. ¿Cuánto va a valer i ahora? 7. 7. 7. 7. Ya. Y ahora sí, pregunta. ¿7 es menor o igual a 5? Falso. 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 ¿Entró al for? No. No. Entonces sigue su ejecución. Ejecuta. Si es que hay más líneas de código, pues ejecuta. ¿Verdad? Y que me imprimió, ya no imprimió nada porque no entró al for para que pueda imprimir algo. Y ya está. Preguntas, dudas, chicos.
Verán que les estoy enseñando el funcionamiento básico del for. De ahí viene la parte complicada. ¿Cuándo lo aplico? ¿En dónde lo aplico? Eso es lo difícil. Esta partecita es la más sencilla, por así decirlo. ¿Preguntas, dudas hasta ahí? Inge, o sea, una pregunta. En la condición, si es que no cumple, es falso. Ajá. Solo salía la respuesta y olvida el for primero y sigue ¿cómo es? Sigue el código, los otros códigos. A ver, no Si le es que hay. entendí. A ver, si es falso, no entra al for. Eso debemos de aprender. Si es falso, ya no entra al for. Sea la primera vez, la segunda, la tercera, ya no entra al for si es falsa la condición. Y de ahí sí, y se olvida del for. Ajá. Le hace cuenta que si es que es falso, hace esto. Y sigue ejecutando. No, ya ni siquiera ve lo que hay dentro del for. Entonces, si hubiera otros códigos, de tomar en cuenta, en cambio, los otros códigos, ya se olvida de ese for del primerito. Exacto. Ah, Toma ya. en cuenta lo de acá. Sí, sigue ejecutando. Si tengo otro for acá, pues de ejecutar el otro for, un güey, lo que sea. Sigue ejecutando el código que esté más abajo. Ya, Inge, gracias. Ya, a ver, solo voy a cambiar esto. El menor, perdón, el igual le voy a quitar. ¿Qué hace ese programa? ¿Qué imprime, qué no imprime? A ver, ¿quién me dice? Solo imprime hasta números menores de 5. Ya, pero ¿qué imprime? Porque, ojo, Hasta el 3 nomás. ya, si usted me dice menores que 5, me está diciendo el 4. Y el 4 no imprime. O sea, pero dependiendo de cuál sea el incremento. Ya no, por eso es que estamos con este ejercicio puntual. A ver, hasta ahí. A ver, volvamos a hacer el mismo ejercicio que hicimos acá. ¿Qué imprimirá ese foro? El 1 y el 3. Y le deja en el 5 nomás. A ver, vamos a hacer lo siguiente, No. chicos. Voy a hacer esto. Console.log BI. ¿Qué imprime ese programa? Solo quiero que me pongan en el chat qué es lo que imprime. Y ahí me dicen 1, 3 y 5. Ya. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Observarán que aumenté este console log después del for. Tranquilos, analícenle. Pero ese console log no le afecta. O sea, sí afecta para el resultado final. Por eso les pregunto, ¿qué imprime? O sea, tal cual, todo este código o todo este programa, ¿qué imprime? Y solo imprime I porque no se le está dando ningún valor al... Solo imprime y no sé, a ver. Por ahí me dicen 1351, 1357, 135. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? A ver, pero siempre son los mismos. A ver, señorita Paola, ya regresó. La perdimos de la señorita Paola. Señor Michael. Señorita Madeleine. Señorita Leslie. Porque solo me escriben los mismos, mira. Bueno, señor Miño. Bueno, ahorita me escribe. Pero escriba, o sea, les pedí ahorita que escriban. Ya dice un define. A ver, vamos a ver, chicos. Ya por ahí unos sí le atinaron, otros no, y otros casi no. Realizamos rapidito el ejercicio. I es igual a 1, 1 es menor que 5, sí. Imprime I, en este caso me va a imprimir 1, ¿verdad? La siguiente vez, ¿cuánto vale I? Vale 3. 3 es menor que 5, sí. Ingresa y me imprime el 3. Hasta ahí, chévere. La siguiente vez, ¿cuánto vale I? Vale 5. ¿5 es menor que 5? No, ya no entra al for. Entonces sigue su ejecución y ahora ejecuta esto. ¿Qué me está imprimiendo? El valor de I. ¿Con cuánto se quedó el valor de I? Con 3.
con 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 5. tres. 5. Ojo, el valor de i se quedó con 5. Lo que me imprimió fue el 3, es muy diferente. Mire, hasta aquí se me quedó el programa, o sea, dentro del for. Porque aquí ya i valía 5, ¿verdad? Y pregunté, ¿5 es menor que 5? Pero y ahí se quedó valiendo 5. Y 5 es menor que 5, falso. Entonces ya no ejecuta lo dentro del for y va acá. Y acá me dice que va a imprimir el valor de i. ¿Cuánto se quedó valiendo i? 5. 5. Entonces me está imprimiendo 5. ¿Sí? Ya. ¿Por qué les pongo estos ejercicios a propósito? Es para que vayamos entendiendo mejor. Y tranquilos, los errores que se están cometiendo, créanme, son de lo más normales cuando estamos aprendiendo. Por eso les estoy haciendo caer en cuenta, pero ya vamos aprendiendo, chicos. ¿Sí? A ver, la última. ¿Qué imprime ese programa? Cambié el 2 por el 4. A ver, escríbanme igual acá. ¿Qué imprime ese programa? Imprime el 1 y el 4. Imprime el 1 y el 4. ¿Será? Ah, no, perdón. Solo el No 1. sé, no sé, yo pregunto. Ojo, no dijo que está bien o está mal. Dice imprime el 5 mismo. Acá me dicen 1, 4 y 8. ¿Quién da menos? ¿Quién da más? Porque en la condición dice que sean menores de 5 y si al 1 le suman 4 queda 5. Ya. Pero verán, repito, acá tengo otro console. Por eso digo, todo este programa, no solo el for. Le imprime solo el 5 por lo que queda el último, el 5. No. O sea, imprime el 1 y luego el 5 y como al último sale otro console que es le imprime el 1 y el 5. Solo imprime el 1. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Inicio con 1, ¿verdad? Chévere. Pregunto, ¿1 es menor que 5? Sí. ¿Y qué me está imprimiendo? El 1, ¿verdad? La siguiente vez, ¿cuánto vale i? 1. 1, pero más 4, Es 5. 5. 5. entonces i vale 5. Y pregunta, ¿5 es menor que 5? No. No. Falso. Ya no entró al for. No me imprimió el 5 porque no entró acá. Pero resulta que acá tengo otro console. ¿Y cuánto me va a imprimir? El valor de i. ¿Cuánto vale i? 5. 5. Pues, ¿qué me imprimió? El 1 y el 5. ¿Sí? Ya, estos ejercicios, ojo, no es que se los aplica en la programación igualitos. Es para nosotros entender cómo funciona el for, chicos. ¿Sí? Ya, hasta ahí, preguntas, dudas. ¿Sí? ¿No? Ya. ¿Hasta qué hora tenemos clases? 4:50. 4:50, Inge. Ya, chévere. Entonces, este es el funcionamiento del for. Ahora, vamos a hacer algo, un programita, combinando con los que ya hemos hecho. Ya, ¿se acuerdan del que casi no pudieron y que decían que estaba imposible, que saber si un número era par o impar, ¿verdad? Entonces, quiero que hagamos un programita en base a lo que hemos visto. No quiero que consulten de internet, por ahora no. O sea, la parte de saber si es par o impar, creo que esa sí estaba clara, ¿verdad? Si el número que evalúo dividido para 2 del residuo es 0, yo sé que es un par. Entonces, lo que quiero es que hagamos un programa que me imprima o que me muestre los números pares. Del 1 hasta el 20. O sea, que en otras palabras, ¿qué me debería mostrar? El 2, el 4, el 6, el 8, el 10, 12, 14, 16, 18, 20, ¿verdad? O sea, quiero que me imprima los números pares que hay entre el 1 y el 20. ¿Cómo haría? A ver, eso vamos a trabajar en grupos. Tienen 10 minutos para resolverlo. Sí está claro lo que les pido, ¿verdad? Quiero que utilizando el for me impriman los números pares del 1 al 20. Hay varias formas de hacerlo, quiero ver su creatividad, pero solo con lo que hemos aprendido.
Ya chicos, ¿cómo les fue? Bien. A ver, por ahí alzaron la mano. A ver, señor Steven, compártanos su ejercicio. No, Ángel, quería preguntarle algo. O sea, sí, sí, ya hice, pero ¿usted dijo solo números pares o del 1 al 20 pares? O sea, del 1 al 20 los números pares. Entonces el 1 sí le pongo, porque yo pensaba que pares No, no, solo hasta el 20, no, comenzando no. con el 2. O sea, los números pares que estén entre el 1 y el 20. El 1 no es par, entonces el 1 no debería ir. Gracias, Inge. Inge, ya le sacamos mi grupo y yo. A ver, preséntenos. A ver. Ahí está el código. ¿Listo? Sí. Ya, pero el 0 no es par, pero no importa. Ahora sí veamos el código. Ya. ¿Cómo solucionaríamos eso de que no aparezca el 0? Porque técnicamente el 0 no es un número par. Empezaríamos desde el 2. Ponemos el 2. Empezaríamos desde el 2. Empezaríamos desde el 2. Ya, entonces empecemos desde el 2. Ya, eso sería una solución. Entonces, ojo, por eso les decía hace rato, recuerdan, yo puedo inicializar en lo que sea. ¿Quién decide en qué inicializar o dónde o cuándo aplicarlo? Soy yo. Entonces, ahí es cuando ustedes ya saben dónde aplicar el for y cómo aplicarlo. Porque si se les enseña lo típico que se suele enseñar, a ver, el for debe iniciar en i, en 1, etcétera, etcétera. No, inicia en lo que a mí me conviene que inicie. ¿Sí? Ya. ¿Alguien tal vez lo hizo utilizando el módulo? Ya, descompártele la pantalla nomás. Sí, A ver, si alguien lo hizo utilizando el módulo para que nos comparta, si no para hacerlo yo porque ya se nos sí, acaba que el ya tiempo. le comparto ya. A ver. Ahí ya se debe estar compartiendo, creo. Eh, Ahí. a mí, ahí. Ujú. Ahí tal vez ya está en el visual. Ajá. Listo, Ya. entonces ahí está como hicimos, le usamos el if y el módulo. Ya, casi está bien. Solo hay un pequeño error. ¿Cuál es ese error? No quiero que me responda usted mismo, sino a ver el resto. ¿Cuál es ese pequeño error que pueden detectar ahí? Está el mensaje fuera del if. Ya, ¿y qué pasa que esté fuera del if? No porque sí, sino ¿por qué debería ponerlo dentro del if? A ver, ¿quién me dice? Porque, por ejemplo, si usted le ejecuta eso, eso le va a imprimir todos los números. Así tal cual está. ¿Verdad? Ejecútele. Sí, es verdad. Sí, aquí está la ejecución. Ya. Es porque el pequeño detalle de eso es que, mire, esto es la lógica. Ojo, chicos. Esto es lo complicado de la programación. Es porque eso debe ir adentro. ¿Pero por qué debe ir adentro? No porque sí. Porque la lógica me dice, chévere, yo estoy recorriendo los números del 2 al 20. Inclusive usted pudiera recorrerle desde el 1, ¿verdad? Póngale el 1. Y el que inicie desde el 1. Ajá. Y voy a obtener el mismo resultado. ¿Por qué? Ya vamos a ver por qué. Y ahí ejecútele. Guárdele, no se olvide guardarle. Pero no le guardó. O si, ahí ya está guardado. Ya. ¿Sí ve? Ahí. Sí. ¿Por qué? Regresemos, vamos rapidito antes que se nos acabe el tiempo. Observen, chicos. Dice, i es igual a 1 y pregunta, ¿1 es menor o igual a 20? Sí, ¿verdad? Entonces dice, i dividido para 2. En este caso, ¿cuánto vale i?
Vale 1. Sería con 1. 1 dividido para 2, ¿el residuo es 0? No, porque 1 dividido para 2, el residuo es 1. Entonces no me imprime el 1. Chévere. Sigue ejecutando, encontró el fin del for, otra vez regresa ¿a dónde? ¿Dónde regresa? Al incremento. A la Ya. condición. No, al incremento, ojo. No nos olvidemos de pasar por el incremento. Después, ahora sí incrementa. Como valía 1, ahora ¿cuánto vale? 2, porque le estoy incrementando de 1 en 1. Y ahora sí va la condición y pregunta, ¿2 es menor o igual a 20? ¿Sí o no? Verdadero. Sí, verdadero. Como fue verdadero, entra al for. Y en el for, dentro del for resulta que tengo un if y divide. 2 dividido para 2. ¿El residuo es 0? ¿Sí o no? Sí, por eso es que ahí sí me imprime el 2. Otra vez va, regresa al for arriba. Ahora vale, en vez de valer 2, ahora vale 3 y pregunta, ¿3 es menor o igual a 20? Sí. Ingresa al for y pregunta, 3 dividido para 2. ¿El residuo es 0? Falso. Como no cumple, no entro al if y no imprime nada. Por eso es que me va imprimiendo el 2, el 4, el 6, el 8, el 10, etc. Inclusive, bueno, no sé si aquí el 0 sí le va a considerar como par, porque si usted divide 0 para 2, sería 0. 0 por 2 es 0, de 0 a 0. Entonces, el módulo le va a dar 0, pero en teoría, técnicamente el 0 no es par ni impar, es un valor neutro. Pero no sé si se entendió hasta ahí, chicos. ¿Sí? ¿No? Sí. Ya. Sí. Preguntas, dudas hasta ahí. Ya le dejo de compartir, Inge. Sí, déjale de compartir, por favor. A ver, pregunta. Si quisiera en cambio imprimir los números impares, ¿qué tendría que hacer? ¿Qué cambio podría hacer? ¿Quién me dice? Empezar desde el 3. No. Desde el 1 podría. Cambiar el valor inicial. Empezar desde el 0 y ir a incrementando 3. Ya, esa podría ser una opción, pero no es muy aconsejable porque por lo general en los for siempre voy incrementando de 1 en 1, por lo general, siempre los incrementos son de 1 en 1. Pero ya vimos que yo puedo incrementar de 2 en 2, en 3 en 3. Entonces no sería la solución más óptima. La más óptima sería utilizando como el ejercicio que nos mostró el compañero Santiago. Sí, pero en vez de en el if, que en la comparación en vez del 0 sería de ponerle el 1 para que salgan los impares. Exacto, simplemente con eso. En vez de ponerle que si es que el número dividido para 2 es igual a 0, le pongo el 1. Porque si el residuo es 1, ¿qué decíamos que era el número? Era un número impar. ¿Sí está claro? Sí. Ya. Van a tener una pequeña tarea, chicos. Quiero que me impriman o que haga un programita que imprima los números primos del 1 al 20. Ojo, los números primos. ¿Sí saben cuáles son los números primos? No, no impares ni pares, sino números primos. ¿Cuáles son los números primos? Son unos números que solamente son multiplicados, algo así, pero son muy raros. Ya, bueno, no son tan raros. Los números primos son los números que son divisibles para uno y para sí mismo, para ningún otro número, ni más ni menos. O sea, un número primo solamente va a tener dos divisores. ¿Sí? Por ejemplo, ¿el 1 será un número primo? Sí. No, porque el 1 solo tiene un divisor, que es el 1. ¿El 2 será un número primo? Sí. Sí, porque tiene dos divisores, el 1 y el 2. ¿A qué se refiere que tiene dos divisores? Es que la división me salga exacta, o sea, que al dividirle para ese número el residuo me dé 0. Eso, ahí sé que es un número primo. ¿El 3 será un número primo? No. Sí. Porque lo puedo dividir solo para 1 y para 3. ¿El 4 será un número primo? No. No. ¿Por qué no?
¿Por qué solo se divide para... ¿cómo es? Porque tiene 3 divisores, para 1, para 2 y para 4. Perfecto. Esa es la respuesta. Así de sencillo. ¿El 5 será un número primo? Sí. Sí, ¿verdad? Porque tiene sus divisores pueden ser únicamente el 1 y el 5. Ya, entonces lo que yo quiero es que me impriman los números primos del 1 al 20. En otras palabras, el programa debe imprimirme el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, y el 17 y 19. Esos 8 números. ¿Sí? ¿Lo hacemos en grupo o individual, Inge? Ya, no, este ejercicio lo van a hacer en grupo igual, porque quiero que se ayuden, que compartan y eso. Pero igual mañana yo le puedo preguntar a cualquiera que me explique a ver cómo lo resolvieron. No importa que por último no haya salido, pero que algo han de haber hecho. Si lo sacaron, chévere. Pueden consultar de internet, no tengo lío, pero traten de entenderlo, chicos. O sea, su obligación, si ven en internet código, su obligación es de entender y tratar de adaptar, porque a lo mejor está muy sofisticado y utilice cosas, y si ustedes llegan a reemplazar por lo que hemos aprendido ahora, chévere, porque con lo que hemos aprendido hasta ahora es más que suficiente para saber si un número es primo o no. Pero, ¿por qué les mando en grupo y por qué les mando para mañana? Porque sí se complica un poco. Y vuelvo y repito, ¿hay cómo consultar en internet? Sí, pero traten de adaptarlo hasta lo que hemos aprendido hoy. ¿Sí? Ya chicos, entonces mañana continuamos, seguimos con el siguiente bucle que es el while. Y a ver, hoy día estamos martes. Mañana miércoles vemos el while y el día jueves vamos a hacer un repaso general de todo lo que hemos visto. ¿Sí? Para que estén listitos para la prueba del día lunes. Listo, Inge. Ya chicos. Listo. Que pasen bien, se cuidan. Chao, chao. Hasta luego, Inge. No se olvidarán la asistencia. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.